Esta tarde vamos a hablar de un tema que ya está ahí proyectado y quiero hablar de esto, hermanos. Voy a estar proyectando algunas cosas porque más que una predicación le voy a dar un estudio, pero quiero enseñarle esto porque creo que es importante que como iglesia sigamos revisando algunas cosas. Fue lo que yo hablé la semana pasada cuando hablamos del tema de la sola escritura y veíamos esto con el fin de que cada uno de nosotros revisara y analizara las cosas que se nos han estado enseñando de un tiempo para acá. Mire, nosotros a veces no pensamos bien las cosas que se nos dicen ni las cosas que hacemos, las cosas que escuchamos. Estamos perdiendo la capacidad de poner atención a algunas cosas. Mire, le voy a dar dos ejemplos muy sencillos. Hay personas que oran por un enfermo y lo que hacen es orar y decir, reprendemos todo espíritu de, y señalan la enfermedad. Y luego le dicen que vaya al médico. No sé si alcanzó a captar. Oro por un espíritu de enfermedad y luego mando a la persona al médico. Si es un espíritu de enfermedad, cuando yo ore tiene que salir y la persona tiene que ser sana. Entonces, el médico no puede solucionar un problema espiritual de una persona. Un médico soluciona un problema físico. Entonces, en esas contradicciones caemos cuando reprendo espíritu de cáncer o demonio de no sé qué cosa, señalando alguna enfermedad, y luego lo mando al doctor. Es como también, y este es el otro ejemplo, cuando la gente dice, es que el diablo vino y me robó la paz. Revise eso. La Escritura dice que Dios nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento y que Cristo es el príncipe de paz. Si usted dice que el diablo vino y le robó la paz, lo que usted está diciendo es que el diablo es más fuerte que el Señor y por eso le robó la paz. Por esa razón nosotros tenemos que reflexionar bien en lo que decimos, lo que creemos y pensar bien lo que estamos escuchando, porque luego nosotros no dimensionamos el impacto teológico y el impacto bíblico que estas cosas tienen, de tal manera que llegan, las absorbemos y decimos, hombre, no hay ningún problema. Por ejemplo, si alguien te dice que cuando ores no digas que se haga tu voluntad, o sea, le digas al Señor, hágase tu voluntad, porque eso sería falta de fe, eso está equivocado. A la luz de la Biblia, tu oración debería ser así, hágase tu voluntad. Yo puedo creer que Dios lo va a hacer, puedo creer que el Señor tiene el poder para hacerlo, pero ¿sabes una cosa? El que yo diga que se haga su voluntad es someterme a la soberanía de Dios, ni nada más. Pero no está mal que lo diga, no es falta de fe. Si alguien lo dijo, con todo respeto le digo a esa persona, está equivocado. No significa falta de fe, significa que finalmente Dios sabe qué es lo mejor para mí, aunque a mí me parezca que lo mejor es que a mí me dé cierta cosa o que me sane o que me saque la lotería o algo así. Dios sabe qué es lo mejor para mí. ¿Ok? Entonces, por esa razón, hermano, yo quiero revisar entre este domingo y el que sigue esta idea de maldiciones generacionales y viene como una pregunta. ¿Por qué? Porque vamos a analizar, vamos a revisar si realmente este tema puede ser sostenido con la palabra de Dios. Ahora, para yo saber si una enseñanza cabe dentro de la palabra de Dios, yo necesito saber qué dice la palabra de Dios con respecto a las doctrinas fundamentales de la Biblia y del cristianismo. Doctrinas que usted y yo ya no podemos modificar. Por ejemplo, la salvación es una doctrina que hoy ya no podemos modificar. La santidad tampoco. La doctrina de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, la doctrina de la regeneración, la doctrina de la convicción de pecado, todo eso ya está hecho, gracias a Dios. Entonces, todo lo que venga, yo tengo que filtrarlo a través de lo que ya está. Por eso cuando surge un grupo que dice que Jesús no era 100% humano y no era 100% divino, gracias a Dios por la doctrina de Jesús, y entonces se filtró a través de ahí y dijeron, a ver, vamos a ver si realmente Jesús no era 100% humano y no era 100% divino. La creencia de todas las iglesias evangélicas es que Jesús era 100% humano y 100% divino, y esas dos naturalezas se conjugaron en una para no contradecirse nunca. Nunca una dominó a la otra, era un perfecto equilibrio. Entonces, yo no puedo decir más allá de lo que ya está escrito, de lo que el testimonio de la Biblia, y yo tengo que filtrar allí. Entonces, una doctrina fundamental del cristianismo es la suficiencia del sacrificio de Jesucristo. Quiere decir que el sacrificio de Cristo es suficiente, y para ello quiero que leamos Colosenses 2. Si abres ahí tu Biblia, por favor.
Colosenses capítulo 2, de los versículos del 13 al 15. ¿Qué dicen? Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. ¿Escuchó eso? Y luego dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Estas palabras de Pablo, hermano, lo que están diciendo es que cualquier deuda de pecado que hayamos acumulado antes de Cristo, cualquier cosa, cualquier maldición, cualquier asunto que nosotros hayamos tenido antes de venir a Cristo, fue efectivamente cancelada gracias a la muerte vicaria o sustitutiva de Jesús. Además, Pablo afirma que los poderes y principados que nos tenían esclavizados en el pecado no solo fueron vencidos y desarmados, sino que también fueron totalmente humillados. Por lo tanto, la muerte de Cristo trae el perdón de todos mis pecados, todos, y también trae total liberación de opresión y posesión demoníaca en mi vida. Cuando tú vienes a Cristo, se rompe el poder del pecado sobre tu vida y se rompe el poder del diablo sobre tu vida. De tal manera que ahora nosotros tenemos poder sobre el pecado y tenemos autoridad sobre los demonios. Ellos no siguen teniendo más autoridad sobre ti. Claro que te van a atacar, claro que van a intentar oprimirte y pueden llegar a oprimirte, pero tú tienes autoridad sobre ellos y sobre el pecado. De tal manera que nadie en su cabal juicio podrá decir, pequé y no me di cuenta que estaba pecando. No, pecamos porque decidimos pecar, hermano. Esa es la realidad. ¿Sí? Nos gustan ciertas cosas y pecamos. Decía una persona, yo no me ando metiendo con mujeres, dice, a mí las cosas se me dan. Digo, no creo que sea así, digo, suertudo el tipo, ¿no? Pero no es así, o sea, yo busco las cosas, ¿ok? Ahora, tenemos que tener esto en claro para que entonces yo pueda filtrar toda enseñanza que tenga que ver con mi libertad del pecado y darme cuenta de hasta dónde llegó Jesús en su sacrificio por mí. Ahora, hay otros pasajes que necesitamos considerar, que son todos esos que están ahí. No los voy a leer todos, obviamente, voy a leer algunos. Pero por ejemplo, en Números 23:8, si abres ahí tu Biblia, es una palabra profética al pueblo de Israel, que obviamente es aplicable, a nosotros, que dice en Números 23:8, ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Lo que tú tienes que entender es que el Señor guarda a los suyos y hace que cualquier maldición que se pronuncie en tu contra o se haya pronunciado en tu contra no tenga ningún efecto sobre ti. Ahora, ¿por qué decimos esto? Jesús cargó en la cruz todo. Quiero que entiendas eso, todo. No cargó algunas cosas sí y otras cosas no. Para que cuando tú vinieras a Él, entonces sucediera lo que dice 2 Corintios. El que está en Cristo es nueva criatura. De otra manera no podríamos ser nuevas criaturas. Ahora, allí mismo en Números 23, en el versículo 23 dice, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. ¿Estás oyendo lo que dice allí? En Juan 19:30, que es otro de los pasajes, dice Jesús, consumado es, tetelestai. Eso quiere decir, la obra es perfecta, la obra es totalmente como se planeó, la salvación es total para aquel que venga a los pies de Jesucristo. No hay nada que agregarle, no hay nada que hacer después. Simple y sencillamente cuando tú vienes a Cristo, todos, literalmente todos tus pecados son perdonados. En Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Quiere decir que en Cristo mi salvación es plena y es completa
y es total. Quiero que abras tu Biblia en Hebreos 9:14, por favor. Allí vas a encontrar un pasaje que habla del poder de la sangre de Cristo en cuanto a nuestra salvación y purificación. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Y el 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y entonces, hermano, cuando usted ve estos pasajes, y quiero que lo piense bien, y por eso planteo ahí una pregunta: ¿a un creyente le podría alcanzar una maldición? Véalo. Usted saque una conclusión. Ve todos estos pasajes y diga, la respuesta la debe sacar usted. Ahora, si usted dice, pastor, no estoy de acuerdo, está bien, ya usted sabe que usted tiene todo el derecho de estar en desacuerdo conmigo. Aquí yo no estoy imponiendo algo, yo estoy enseñando lo que yo he estudiado, lo que yo he aprendido sobre esto. Entonces, una vez, hermano, teniendo la herramienta a través de la cual yo tengo que filtrar una enseñanza, entonces ahora déjame enseñarte lo que esta enseñanza dice. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Esta definición la tomé de los que promueven esta doctrina, no la inventé yo, quiero ser claro. Y dice así: los delitos y pecados de una persona son genéticamente transferidos a todos sus descendientes. Quiero que vayas pesando las palabras y las frases. La gente no solo hereda la naturaleza pecaminosa de sus antecesores, es decir, la tendencia que todos tenemos de rebelarnos contra Dios, sino que también adquieren la maldad acumulada de sus antecesores. Sigo leyendo. Como resultado, Dios los culpa no solo por sus propios pecados, sino también por los pecados de sus antecesores. Además, Satanás tiene derecho a seguir manteniendo un reclamo legal contra los creyentes que no han tratado de forma eficaz con sus maldiciones generacionales, resultando en fracaso, violencia, impotencia, profanidad, obesidad, pobreza, vergüenza, enfermedad, aflicción, temor y aún muerte física. La lista es bastante larga. Entonces, lo que tú ves ahí que ellos dicen es impresionante. De tal manera que cuando alguien cree en las maldiciones generacionales, invariablemente cree eso. Eso es lo que creen. Entonces, por eso te digo que yo necesito revisar lo que se anda por ahí, porque la gente llega y te dice, no, hermano, lo que te está pasando es una maldición generacional, vamos a romperla. A ver, espérame, pero ¿cuál es el fondo? O sea, ¿qué se cree al respecto? Eso es, palabras más, palabras menos, eso es lo que se cree. Y yo lo leo y primero no me suena lógico, así, y luego no me suena bíblico, pero para nada. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Vamos a la siguiente. Por tal motivo, ellos concluyen que la sangre de Cristo fue derramada por los pecados de cada persona, pero deben dar un paso adicional para la transgresión que hayan heredado de sus antecesores. Y si lo notas, entonces lo que ellos están diciendo es que aun y cuando eres salvo, Satanás sigue teniendo derecho legal sobre tu vida. Esos son los términos que ellos utilizan, derecho legal. Entonces, y que si bien su sangre te limpia, todavía tienes que hacer algo más. ¿Estás comprendiendo? Fíjate, yo ya fui salvo, pero todavía tengo que hacer algo más para que se rompan esas cosas. Y entonces lo que yo me pregunto aquí es, ¿el sacrificio de Cristo es suficiente o no? Porque si no es suficiente, entonces sí, hermano, todavía Satanás sigue teniendo derecho legal sobre tu vida y entonces estás atrapado y tienes que romper una maldición. Ahora, lo interesante aquí es que ellos han ideado todo un sistema para romper maldiciones generacionales que quién sabe de dónde lo sacaron, más adelante lo veremos. Y cuando digo quién sabe de dónde lo sacaron es porque la Biblia jamás vas a encontrar un ejemplo de alguien que haya roto una maldición generacional, jamás. No hay un ejemplo en la Biblia que te diga que alguien haya roto una maldición generacional, jamás. No hay un sistema, no hay un proceso, no hay paso 1, paso 2, paso 3, hasta el paso que quieras, no existe.
Puedes revisar la Biblia y no está. Por eso yo me pregunto, ¿de dónde sacaron eso? Y entonces te citan a una sesión de liberación, creo que le llaman, y entonces lo que hacen es que oran por ti y hacen que repitas ciertas frases, que declares, que decretas, que rompas, etcétera, y entonces tú vas a ser libre de la maldición generacional que viene a tu vida. Y bueno, hermano, para mí esto es cuestionable, por eso estoy hablando de ello. Porque si entonces yo estoy cargando no solo con mis propios pecados, porque esa es la postura, sino con los pecados de mi papá, y mi papá era un santo, y de mi abuelo, y a mi abuelo era bien buena onda, nomás andaba persiguiendo cristeros, pero no era buena onda el tipo. Y mi bisabuelo, no, ese no lo conocí, no tengo la menor idea qué haya pasado con él, pero imagínate, yo vengo cargando con todo eso, más lo mío. Y luego me convierto a Cristo y me dicen, y todavía lo traes, santo Dios, ahora sí que ¿quién podrá defendernos? Entonces, nota el impacto que esto tiene. Así que, hermano, necesitamos tener cuidado, ¿verdad? Porque entonces usted está pagando y va a pagar no solo por los pecados de su papá y de su mamá, sino también va a pagar por sus pecados, y tu hijo, tu nueva generación va a pagar por los pecados tuyos, por los de su abuelo y por los de su bisabuelo, porque según ellos es hasta la tercera y cuarta generación, pero ellos lo ven como pago, como castigo sobre tu vida. Esto es un problema realmente grave a la luz de la Biblia. Porque afirmar esto es ir en contra de pasajes como los que vienen ahí en Colosenses 2:10, Primera de Juan 1:7 y 9 y 5:18. Primera de Juan 1:7 y 9 usted los debe conocer. Ahí es donde dice que si andamos en luz como Él está en luz, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. O sea, hay un proceso de purificación en mi vida que Dios está haciendo y en el que yo participo, y eso es lo único que se me muestra en la Biblia cuando yo estoy en la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder para purificarme. La sangre de Cristo tiene poder para limpiarme. No hay otra manera que la Biblia establezca que esto pase. Y tengo que dar un paso, Primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda ¿qué? Es un proceso de purificación. Y Primera de Juan 2:1, que no está escrito ahí, yo se lo menciono, dice, y si alguno de vosotros hubiere pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre. Es decir, Él está intercediendo por mí, es decir, Él está a mi favor, no en mi contra. Y en Primera de Juan 5:18 dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado, y el maligno no le toca porque Dios le guarda. Entonces, vayamos filtrando, vayamos viendo de qué se trata. Ahora, obviamente estas personas que promueven esta enseñanza tienen una base bíblica y necesitamos revisar esa base bíblica. La base bíblica está en Éxodo 25. ¿Quieres abrir ahí tu Biblia, por favor? Éxodo 25. Ahora, quiero decirte que hay otros pasajes que ellos usan que son pasajes paralelos a ese, los voy a mencionar, que es Éxodo 34:7 y que es Deuteronomio 5, 9 y 10. Repito, Éxodo 34:7 y Deuteronomio 5, 9 y 10. Pero el más conocido es Éxodo 25, que recuerde que el contexto de Éxodo 25 tiene que ver con los mandamientos de Dios, y en particular esto que vamos a leer tiene que ver con el pecado de idolatría, ¿ok? Dice el versículo 5, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ellos, hermano, yo lo pongo ahí entre paréntesis la palabra castiga, porque lo que ellos ven en ese versículo es castiga. La Reina Valera tradujo visita, pero ellos toman otras versiones donde utilizan el término castiga. Lo que pasa es que en hebreo el término pacat, que es para visitar, significa visita, significa castiga y significa supervisa. Por lo menos esas tres acepciones tiene. Ahora, ¿cómo defino yo qué palabra debo escoger para aplicarla al texto? Bueno,
Es una regla de interpretación bíblica, la que no contradiga el resto de la Biblia. Esa es la que voy a escoger. Y el problema con la palabra castiga es que está implicando ya un juicio sobre la persona. O sea, no le da oportunidad de nada, simplemente ya estás castigado. Y tú dices, pero ni he hecho nada, pero ya estás castigado. Entonces por eso Reina Valera escogió visita, porque esa va más acorde con el contexto bíblico, ¿sí? Y ahorita vamos a ver un ejemplo de esto, no se desespere, vamos a seguir aprendiendo. Entonces, lo que ellos dicen de este pasaje es que como Él visita la maldad de los padres sobre los hijos, entonces tú y yo vamos a heredar los pecados que ellos practicaron, los vamos a practicar nosotros, y las enfermedades que ellos tuvieron las vamos a tener nosotros. O sea, si mi papá fue borracho, parrandero y jugador, vamos, si tu papá fue Juan Charrasqueado, tú vas a hacer exactamente lo mismo. Vas a ser borracho, parrandero y jugador. Pero esto, hermano, es de manera irreversible, es decir, los vas a realizar. Incluso las enfermedades también van a venir sobre ti. Es decir, si tu papá murió de cáncer, tú vas a morir de cáncer. Y un hijo tuyo va a morir de cáncer, a menos que canceles la maldición generacional, dicen ellos. Entonces, esto es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque en el fondo de todo esto está una declaración de uno de los grandes promotores de esta doctrina que se llama Neil Anderson. Y él dice lo siguiente: él enseña que los demonios pasan de generación en generación, basado en este pasaje, los demonios pasan de generación en generación y estos se afianzan en la vida de los creyentes por los pecados generacionales. O sea, hermano, que cuando sus hijos nacen, usted también le está transmitiendo demonios a los hijos. Eso es lo que dicen ellos. Sí, entonces, estos demonios se transmiten genéticamente, o sea que en la información genética de tus hijos, tú le estás pasando demonios también. O sea, voltea y ve a tu hijo. ¿Tú crees que trae un demonio por ahí? A veces parece que sí, yo lo sé, o sea, son bien tremendos. Pero no es así. O sea, por eso quiero que vayas pensando en lo que estas personas dicen, nada más para que tú calcules de qué se trata este asunto. ¿Ok? Ahora, ¿realmente en ese pasaje yo puedo obtener todo eso? Necesitamos analizarlo. Por eso yo quiero ir a un análisis. Vamos a la siguiente. Vamos a analizar Éxodo 25. Por lo siguiente. Y voy a mencionarte varias cosas antes de entrar a un análisis un poquito más detallado, pero número uno, en este pasaje el diablo no aparece. El diablo no está ahí, ni por inferencia. ¿Quién está hablando ahí, hermano? Dios. No está hablando el diablo. De tal manera que si en todo caso existieran maldiciones generacionales, ¿saben quién las dijo? Dios. ¿Y quién puede cancelar lo que Dios dijo? Nadie o él mismo. ¿Sí? Pero aquí, hermano, el diablo no está presente, ni siquiera hay una maldición. ¿Por qué? Número dos, el término maldición no aparece aquí, aparece el término de maldad. En hebreo, maldición y maldad son dos palabras totalmente diferentes. Y el término que aparece aquí para maldad es para designar la naturaleza humana que se inclina al pecado. Es todo. Es decir, lo que está diciendo el pasaje, me adelanto un poco, aunque más adelante lo veré más detallado, quiere decir que mi naturaleza humana de pecado, que se inclina a adorar otros dioses y a practicar no sé cuántas cosas, va a afectar a mi siguiente generación de una manera u otra. Pero no van a pagar por mi decisión, pero les va a afectar. Déjame darte un ejemplo de esto, es muy sencillo. Vamos a volver con Juan Charrasqueado. Vamos a suponer que tú eres Juan Charrasqueado. Y todo lo que tú haces va a afectar a tu familia. Todo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a haber violencia en la casa, porque te van a ver con otras mujeres, etcétera. Y todo eso va a lastimar a tus hijos. Pero eso no es un castigo sobre tus hijos, ni están pagando por tu pecado. Están sufriendo las consecuencias de tu pecado, nada más. Una generación afecta a la otra, hermano. Eso es lógico. No hay manera de decir que no es así. Exactamente, son patrones de conducta, de tal manera que realmente lo que imitamos es la conducta de los otros.
y no algo que me determine a realizar exactamente lo que la otra persona está haciendo. Porque al final, hermano, a la luz de la Biblia, todo se remite a una decisión. Todo es una decisión. Tú decides hacerlo o decides amar a Dios. Es decir, tú decides hacer un pecado o decides amar a Dios. Ahora, hermano, una regla de interpretación bíblica es que la escritura se interpreta sola. Esto quiere decir que si yo estoy interpretando algo en la Biblia, por ejemplo, que hay maldiciones generacionales, tendría que haber un sustento suficiente en toda la escritura para afirmarlo. Ahora, si yo estoy afirmando que la Biblia dice que Dios va a castigar a mi siguiente generación por mis pecados, entonces, hermano, estaríamos yendo en contra de algo que la Biblia dice en Deuteronomio 24:16. ¿Quieres abrir ahí tu Biblia? Deuteronomio 24:16. Mira lo que dice: los padres no morirán por los hijos, ni los hijos de los padres. Cada uno morirá por su propio pecado. Esto fue Deuteronomio 24:16. O sea, si yo digo que Dios va a castigar a mi siguiente generación, entonces, ¿cómo le hago con ese pasaje? Ese pasaje está diciendo que no van a morir mis hijos por mis pecados, es decir, no van a ser castigados por mi pecado. Cada uno morirá, será castigado por su propio pecado. Así, nada más. Por esa razón yo necesito, repito, revisar la Biblia. Ahora, el contexto marca dos tipos de personas. Si vuelves a Éxodo 25 y vamos a añadir el 6, el versículo 6, te vas a dar cuenta que ahí se habla de dos tipos de personas. El primero que leímos, el versículo 5, dice de los que me aborrecen. Y el versículo 6 dice de los que me aman y guardan mis mandamientos. Son dos tipos de personas: los que deciden aborrecerle y los que deciden amar su palabra. ¿Ok? Eso es lo que está hablando ahí. Y lo que está haciendo, en este caso la escritura, es exaltar o resaltar lo maravilloso que es obedecer la palabra de Dios, porque entonces la misericordia de Dios te va a seguir, cosa que no pasa con los que le aborrecen. Es decir, para que tú goces de la misericordia de Dios necesitas dejar de rechazar a Dios, necesitas acercarte al Señor, ¿verdad? Es cuando vas a gozar de su misericordia. Claro, Dios nos da de su gracia a todos, creyentes y no creyentes. Claro que en términos generales nos da a todos de su gracia, pero para yo gozar de su misericordia yo tengo que acercarme. Y para que mis hijos gocen de su misericordia tengo que acercarme. ¿Por qué? Porque entonces la misericordia recibida va a impactar la vida de ellos en un ejemplo que inspire a buscar a Dios. Hermano, no porque yo sea pastor, Priscila y Josué son salvos. Ojalá fuera así. No, tienen que tomar una decisión. Pero ellos están viendo en mí un ejemplo de búsqueda de Dios, de honra de Dios, y entonces ellos entienden qué es la misericordia de Dios, y la misericordia de Dios en su momento les va a alcanzar. No así con quien lo rechaza. O sea, Dios dice: no quieres nada conmigo, no te puedo dar de mi misericordia. No quieres nada conmigo. Eso es lo que este pasaje nos quiere enfatizar. Inclusive, que hago, dice el versículo 6, que hago misericordia a millares. Esta palabra millares en griego se traduce 1000 generaciones realmente. ¿Ok? Ya vamos a acabar. ¿Sí? Claro, es la primera parte, la próxima semana veremos la otra. Luego, número 5, en ninguno de los dos casos significa que automáticamente unos caigan bajo el juicio de Dios y que los otros vayan a ser salvos. Insisto, tiene que tomar una decisión. O sea, mis hijos, tus hijos tienen que tomar una decisión por Cristo. Nadie se va al infierno automáticamente y nadie es salvo automáticamente. Tienes que tomar una decisión, ¿verdad? Y eso es lo que pesa delante del trono de Dios. Entregaste tu vida a Cristo, eres salvo. No entregaste tu vida a Cristo, no eres salvo. Así de sencillo. Número 6, si realmente hay maldiciones generacionales, estas solo vendrían sobre quienes voluntariamente han decidido aborrecerle, es decir, rechazarle. Y número 7, en este pasaje no se mencionan enfermedades. En Éxodo 25 no hay de por medio enfermedades. No está allí. No existe una manera de decir que estén ahí involucradas las enfermedades. No hay. Está hablando del pecado,
de cómo una generación es afectada por los pecados de la generación anterior. Pero no está hablando de enfermedad. Ahora, claro, otra vez, en un sentido general, las enfermedades son resultado del pecado, desde que entró el pecado en el hombre, ¿sí? Pero es en un sentido general. Pero no significa, hermano, que si mi papá murió de cáncer, yo voy a morir de cáncer. O sea, a lo mejor yo me muero de coraje o algo así, pero no de eso. Entonces, si tú estás pensando, yo sé que en ocasiones una enfermedad se repite en una familia, pero eso es una predisposición genética, hermano. No es una maldición, porque luego hay enfermedades que no vienen sobre una familia. De hecho, allá en Saltillo yo conocí una persona, una familia en donde el papá murió diabético, pero ninguno de los hijos es diabético, y algunos no son cristianos, ninguno es diabético. ¿Sí? De hecho, anterior a mi padre, nadie murió de cáncer. Mi papá fue el primero que murió de cáncer. Entonces, hermano, por eso yo le invité la semana pasada, vamos a filtrar, vamos a revisar, vamos a analizar concienzudamente otra vez estas cosas y a darnos cuenta de qué sí dice la Biblia y qué no dice, ¿verdad? Para que entonces, hermano, estemos yendo en el camino que Dios quiere que nosotros vayamos. Y con esto voy a terminar. En 1 Timoteo 6:3 dice que si lo que dice alguno no se conforma a la sana doctrina, lo que tenemos que hacer es no escucharlo. Pero yo de aquí ya le estoy dando elementos para que usted siga revisando. O sea, yo he revisado esto, hermano, no crea que lo copié de internet, le hice copy paste, no, así no tiene chiste. No, yo saqué mis propias conclusiones, es mi propio estudio, yo lo he revisado concienzudamente, no pretendo tener la razón absoluta, solamente le digo lo que yo he encontrado. ¿Sabes que en un tiempo yo creí en esto? Yo creí que teníamos maldiciones generacionales. Pero un día mi papá, así como era mi papá, me dijo, entonces explícame qué quiere decir que somos nueva criatura y que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. Dice, nada más explícame qué es eso. Y pues me metí a estudiar el asunto. Y cuando empecé a estudiar, me empecé a dar cuenta de algunas cosas. Dije, wow. Dije, algo no anda tan bien aquí como yo quisiera, algo no es tan claro como yo quisiera. ¿Sí? De hecho, este hombre, Neil Anderson, el que promueve mucho esta doctrina, él dice, fíjate, él dice que el 85% de los creyentes tienen demonios. Sí, eso es lo que él dice. Entonces, nosotros somos aquí un 100%. Vamos a suponer que ahorita hay 250 personas. El 85% de estas 250 personas tienen demonios. Pero ¿quién es el 15%? ¿Alguien se anota ahí? Pues yo, ¿verdad? Claro, todos nos vamos a anotar ahí, obviamente. Pero, o sea, lo que voy, hermano, es cómo hacen afirmaciones tan categóricas. De hecho, Neil Anderson, él también dice que si bien la Biblia no da ningunos pasos para liberación, Dios les ha mostrado unos pasos. A ver, ¿cómo? O sea, la Biblia no da ningún paso para liberación, pero Dios te mostró unos a ti. Wow, qué privilegiado. Es casi como decir, hermanos, esto no viene en la Biblia, pero Dios me lo reveló a mí, déjeme se lo enseño. No, hermano, no puedo hacer eso. Vamos a concluir aquí, la próxima semana continuamos con la segunda parte, vamos a seguir analizando Éxodo 25 y otras partes más. Pero yo espero que esta tarde haya aprendido, se haya inquietado y siga revisando. Hermano, yo le invito en un plan sano a cuestionar, a que revisemos, a que estemos analizando todas estas nuevas enseñanzas que luego vienen a la iglesia y las creemos y no son así. ¿Correcto? Y que Dios nos guíe y que el Espíritu Santo nos siga dando entendimiento en las cosas. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Amado Padre Celestial, ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos, Señor, a filtrar todo lo que estamos escuchando. Que no demos por hecho nada, Dios. Que hay cosas, Padre, que necesitamos volver a revisar y que se conformen a la sana doctrina, tu palabra, Señor.
No estoy hablando, Señor, de la doctrina de una organización. Estoy hablando de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a entenderla, a ponerla por obra y a darnos cuenta, Señor, que el sacrificio de Cristo es suficiente. Que cuando vengo a Él, Señor, se rompe y se cancela todo. Que el maligno no sigue teniendo dominio sobre mí, Señor. Que el pecado tampoco tiene por qué seguirme controlando. Tenemos autoridad, Señor, y necesitamos echar mano de ella. Tómanos en tus manos, Señor, en este recorrido al revisar esta enseñanza, y danos el entendimiento, Dios, para llegar a conclusiones correctas y conclusiones que honren tu misma palabra, Dios, tu santo nombre. Dios, nos vamos de aquí en paz, tranquilos, quizás pensativos, pero nos vamos de aquí seguros de que tú estás con nosotros, que no nos has dejado y que no nos dejarás, que nos seguirás sosteniendo, que continuarás alentándonos, que continuarás guiándonos en todas las cosas, Señor, que tú seguirás tocando a los enfermos, que tú seguirás sanando, Señor, a quien padece en su cuerpo, que tú seguirás trayendo salvación, Señor, a los nuestros, y que tú, Padre, seguirás bendiciendo a cada familia que está aquí presente. Gracias por tu palabra. Despídenos con tu paz. Estamos orando en el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén, Señor. No hay argumento ni juicio contra mí. Él con su sangre me vino a redimir. Libre de condenación, ya no soy más un deudor. Él ha pagado la deuda por mí. Yo era culpable y me otorgó el perdón. Manto de gracia de pronto me cubrió. Mis pecados